Hoy tendremos la conferencia número 293 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Viene muy cargada, pero ahora con una diferencia, y es que esos apartados especiales que teníamos dedicados exclusivamente a Donald Trump van a formar parte ya de las conferencias que siempre son de noticias de actualidad, con lo cual aún se prolongará un poco más. Pues bien, vamos a dar inicio, como siempre, a una serie de noticias que no dejarán para nada indiferente a nadie, pero como suele ser habitual, empezamos con la sección La creación de Dios, donde vamos a ver dos cosas interesantes. La primera, un perro salva a otro que cayó en un río. Vais a ver cómo es realmente curioso cuando uno de los perros ve que el otro, que está jugando, cae, se va hacia abajo por un poco de desfiladero con agua y el otro lo espera en un lugar y lo recoge. Mirad, porque es realmente interesante ver cómo hay esa ayuda. Pues interesante. Cuando va pasando con un palo en la boca que le han arrojado, lo ve el otro perro y lo coge por el mismo palo y lo saca del agua. Bueno, es curioso que tampoco el amo en esos momentos se mueva mucho para sacarlo, para ayudarlo, pero el perro lo hace a la perfección. Interesante cómo se cuidan el uno al otro en este aspecto. Otra gran lección, como si fuese una reacción plenamente humana. Pues ahora vamos a ver otro vídeo, que tendrá relación con una noticia que veremos después. Una nutria juega con un perro, y ya sabéis que las nutrias son conocidas también porque dicen que vienen a ser como los perros en el agua o perros del agua. Mirad cómo llegan a jugar estas dos especies de un modo sorprendente. Pues ya habéis visto una vez más los animales jugando entre ellos de especies distintas. Una auténtica maravilla. Y ahora, precisamente, vamos a hacer un cambio de apartado, nos ponemos en antediluvianos. ¿Por qué? Precisamente por esto. Descubren en China los restos de una nutria prehistórica gigante. Imaginaos esta nutria gigante que dice que medía unos 2 metros de largo jugando con un perro actual. Pobre perrito, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Una vez más nos damos cuenta cómo lo que estaba relatado tanto en textos bíblicos, sobre todo también en las citas de Lenguay, cómo los animales, anteriormente al diluvio, eran todos, incluidos los seres humanos, las plantas también, gigantes. Todo tenía una proporción mucho mayor, y ahora han encontrado estos restos, evidentemente por datación, según la teoría de la evolución y sus métodos, dicen que tienen unos 6 millones de años. Evidentemente no es eso ni de casualidad, pero una vez más, los restos arqueológicos están dando razón a los textos que tantas veces hemos mostrado. Y ahora sí que ya vamos a entrar en las partes en materia que son más duras. Y empezamos con la Unión Europea. Y ya sabéis, en la Unión Europea hay profecías de más no se unirán y problemas a nivel general, como esto. Donald Tusk dice sobre Trump: es una amenaza para Europa y para el mundo, y es preocupante. Y además mencionan la situación de China y la agresiva política de Rusia arropada por el magnate Donald Trump. En fin, ya veis que con Donald Trump todo el panorama está cambiando
prácticamente de un día para otro. Es titular continuo de noticias. ¿Qué irá pasando? Ya iremos viendo, porque hoy tenemos muchas cosas por analizar al respecto. Y mirad, ha sucedido algo también interesante en Europa, especialmente en Rumanía, y vuelven a haber problemas después de muchos años de este tipo. En Rumanía toma las calles la gente contra su gobierno por despenalizar casos de corrupción. Y hacía muchos años que parece ser que esto así, a este gran volumen, no sucedía, y de momento se vuelve a la carga en esta cuestión. ¿Cómo terminará toda la situación en Rumanía? Desde luego, las cosas no están pintando bien, porque las situaciones de crisis están llevando a que muchas personas estén muy nerviosas, y evidentemente cuando se destapan casos de corrupción la gente empieza a estar harta. Pues esto no es una situación solo de Rumanía, han habido otras manifestaciones distintas también en Latinoamérica, por ejemplo, contra parte también de sus modos de funcionar los gobiernos. Hay un malestar generalizado, y aún habrá más, porque la situación evidentemente no va a mejorar porque sí, ni mucho menos. Y precisamente hablando de toda esta situación, entramos en el apartado de crisis. Os vamos a lanzar solo alguna noticia. La crisis desploma la renta en hogares jóvenes y autónomos, pero respeta la de los mayores. Esto es en España. El paro ya sabéis cómo está funcionando, dicen que este mes ha repuntado un poquito, muy poco, pero hay otros datos que van apareciendo diciendo también algo muy curioso, y es que parece ser que hay población que va desapareciendo, porque hay gente que vuelve a sus países, otros por circunstancias suceden otras situaciones, y el paro tampoco está cotizado o reflejado en datos tal como debiera ser. Pero lo que sí está claro, eso es esto que vemos aquí, cómo hay hogares que verdaderamente siguen estando realmente mal. La situación económica mejora especialmente para los que tienen más, pero para los otros no es tan fácil. Empleos realmente precarios, donde se cobra poco, y por supuesto ni pensamientos de quedar fijo en alguna empresa, eso es ya cada vez mucho más difícil. En fin, que esa situación que se da aún en España se está dando también en otros lugares. Y en esa situación de crisis y de tensiones, apartado para Cataluña, el govern de la Generalitat no descarta adelantar el referéndum para la independencia siempre que haya plenas garantías. Y ya están diciendo que puede ser antes de la segunda quincena de septiembre, como estaba previsto. Evidentemente esto ha hecho saltar aún más las alarmas en España, y ha habido pues contrarréplica en declaraciones con tonos amenazantes como este. El gobierno no descarta medidas coercitivas para impedir celebrar el referéndum en Cataluña. Dicen que esto de poner las urnas, pues mejor que no voten, y que van a cerrar incluso los colegios para que no puedan ser lugares electorales. Hablan también de coger las riendas de la Policía Autonómica Catalana, e incluso están hablando ya de cortar la autonomía de cuajo de Cataluña, con lo cual evidentemente la situación es de una tensión que ya veis que va en aumento continuo, y dará que hablar aún unos cuantos meses hasta que todo eso tenga un desenlace, del cual hemos venido tratando ya a lo largo de unos cuantos años. Y mientras esa situación está así, hay otras profecías que se siguen cumpliendo semana a semana delante nuestro, y tienen que ver con Oriente Medio, tienen que ver con esa situación tan tensa de guerra y atentados terroristas en otros lugares, y vamos a hacer un repaso rápido a todo lo que ha ido aconteciendo al respecto. No todo, una parte, porque si fuese todo, ya sabéis que daría para mucho. Siria, al menos 27 muertos por bombardeos contra zonas del Estado Islámico. Y como siempre os digo, si queréis hacer un recuento de la cantidad de personas que mueren en una semana, es tremendo. Al menos 28 muertos en el asalto de Al-Shabaab a un hotel de Mogadiscio. Hombres armados atacan convoy en carretera en Nigeria. Y evidentemente también causando, bueno, los muertos que ya os podéis llegar a imaginar.
Un ataque en Yemen mata a 30 miembros de Al-Qaeda y civiles, también incluidos. 14 miembros de Al-Qaeda mueren en un ataque de Estados Unidos en Yemen. Y aún más, al menos 6 muertos y varios heridos en un atentado terrorista contra una mezquita de Canadá. Fijaos que esto ha sido un poco la nota que rompe esquemas para muchos. Y es que esta vez no han sido los islamistas radicales los que han atacado o han recibido, sino que es directamente una mezquita de Canadá donde se reúnen los fieles del Islam de allí, y entró alguien e hizo una masacre. Tensión, cómo no, rabia, odio, tantas cosas. ¿Y todo por qué? Por una situación generada expresamente en esas zonas, para hacer un cambio radical en esa situación geoestratégica y geopolítica que va a marcar pautas hasta el fin del tiempo. Y desde luego todo esto no va a parar ni con Trump ni con nadie. 16 civiles mueren en el primer ataque antiterrorista en Yemen autorizado precisamente por Donald Trump. 9 efectivos del régimen sirio muertos en un ataque del Estado Islámico cerca de Damasco. Al menos 2 soldados mueren en un ataque de rebeldes yemeníes a un buque saudita. Una niña de 10 años perpetra un atentado suicida cerca de un campo de desplazados en Nigeria. Y, como no, ¿qué quiso hacer? Pues volarse por los aires. Al menos 2 muertos y 12 heridos por bombardeos en el extrarradio de Damasco. Y mirad qué dice Donald Trump. No hay nada fuera de la mesa. Trump no descarta una respuesta militar contra Irán. Hoy mismo, esta misma tarde, ha proclamado ya unas sanciones económicas contra personas en concreto de ese lugar y también contra alguna entidad. La situación ya está siendo peligrosa también con Irán. Todo va llegando, nada va a mejorar, es evidente, y las profecías eran claras al respecto. Mueren 15 rebeldes en combates contra el Estado Islámico cerca del Golán israelí. Y algo que ha acontecido hoy mismo también. Un soldado abre fuego contra un atacante que gritó Allahu Akbar cerca del Museo del Louvre. Las autoridades policiales consideran que la intención del agresor era llevar a cabo un atentado terrorista. Y el soldado que era atacado repelió ese ataque con 5 disparos, dejando malherido al agresor. Y ha servido para que Donald Trump también hiciese un tipo de declaraciones al respecto, que ahora Estados Unidos se debe replantear toda esta cuestión. ¿Qué querrá decir con eso? Pues evidentemente no les va a lanzar florecillas a los enemigos, entre comillas, ¿me entendéis, no? Pues bien, después de hacer este rápido repaso a todo lo que ha acontecido sobre esta cuestión de Medio Oriente, vamos a tener un poco de relax en el apartado de ciencia y tecnología, que ya sabéis, siempre he de decir que, por un lado, evidentemente esto denota el aumento del conocimiento profético a medida que se acerca el final, y así está siendo, pero a su vez también repercute en ese conocimiento científico, tal como conoce el mundo, que va en aumento. Y mirad qué cosas. Patentan una máquina capaz de crear espejismos y escudos en la atmósfera. Bueno, esto ya está sorprendiendo por todos lados. Si antes sabíamos del Blue Beam, etcétera, etcétera, ahora esto ya va aún mucho más allá. ¿Hasta qué punto la humanidad es capaz de generar nuevos sistemas que puedan verdaderamente dejarnos a todos conmocionados? Pues todo este artículo realmente no tiene desperdicio, pero siguen trabajando en la ionosfera. Veremos qué termina pasando con estos nuevos tipos de armamento que están utilizando y para qué cosas pueden llegar a aplicarlas, que sea quizás para toda la población, no solo por cuestiones militares. Pero también mirad esto. China enviará lluvia a un territorio más grande que Francia y Reino Unido. Si ya vimos cuando hubo esos Juegos Olímpicos en Pekín, cómo hicieron llover a su momento y despejar toda la zona para que hubiese un buen clima en esos días, ahora vuelven a la carga.
y capaces con sus sistemas de conseguir hacer llover en un territorio como el que veis, tan agrietado, tan seco, y son 960.000 kilómetros cuadrados, no es poca cosa. Una vez más hablamos de cambio climático tantas veces, sí, pero ya veis hasta qué punto el ser humano es capaz de hacer cosas que no es tan sencillo y mira, tiro un cohetito y ya está, y va a llover y se acabó, sino que es capaz de hacerlo a una extensión realmente tremenda. Crean un algoritmo que diagnostica el cáncer de piel con la precisión de un dermatólogo. Pues ahora quieren que esto tenga una aplicación en el ordenador, incluso hasta los teléfonos inteligentes, para que una misma persona pueda autodetectarse si hay precisamente un caso de diagnóstico de cáncer de piel. Un avance, una vez más, tremendo. Pero ahora vamos a ver un invento de los cuales hemos mostrado algunos en más de una ocasión. Tiene un funcionamiento distinto, pero realmente interesante, cómo no. El invento sevillano que genera agua potable y que es capaz de generar 10.000 litros de agua en tan solo 24 horas. ¿Cómo? Pues mirad, porque además el agua sale fresquita, bebible, saludable. Vamos a ver el vídeo. Bien, ya veis, una auténtica maravilla. Son muchos litros de agua en tan solo un día, ¿eh? Desde luego puede ser muy, muy beneficioso y también para esas personas que están aisladas o quieren prescindir de los servicios de agua de algún municipio, si les dejan, claro. Otro invento más, un cubo que transforma la basura en abono. Es algo que ya se hace, luego la comida, los restos de comida se echan en algún lugar con tierra, van haciendo con el paso de los días que sea un fertilizante. Pues ahora, con este nuevo cubo, todo este proceso se hace tan solo en un día. Mirad cómo funciona. Pues ya veis, por 1.100 euros tenéis esta máquina, no es poco dinero, desde luego. Dejamos la ciencia y tecnología y nos adentramos en guerras y rumores de guerras, otra profecía de Jesús, y mirad, un lugar que aún está candente y que pasa bastante desapercibido por los medios de comunicación ahora. Los 1.000 proyectiles disparados por Ucrania dejan varios muertos en Donbass. Desde el lado ucraniano se usan lanzacohetes múltiples, violando uno de los puntos fundamentales de los acuerdos de Minsk. Por tanto, ese lugar también sigue candente. 6 personas muertas, 13 heridas. Y la situación no se arregla. Y ahora otro salto. Vamos a ver cómo en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y todos recordamos que esto tiene muchas implicaciones, tema moral, pero también tema de pensar solamente en el mal. Pero aún hay más que todo esto. Y recordemos, como escribió Ellen White, el diluvio también vino por algo en concreto, y era por manipulaciones genéticas, y la historia se iba a repetir. Pues mirad, científicos crean el primer híbrido entre humano y cerdo. Un equipo de científicos ha publicado una investigación en la que informa de la creación exitosa de un híbrido entre un ser humano y precisamente eso, un cerdo. Un equipo internacional de científicos asegura haber creado una quimera entre un ser humano y un cerdo gracias a un experimento cuyos resultados han sido publicados en la revista Cell. Juan Carlos Izpisua Belmonte, que encabeza el equipo de investigadores, asegura que el objetivo de la investigación pasa por crear tejidos u órganos funcionales que podrían ser trasplantados. Para llevar a cabo su experimento, los científicos introdujeron células madre humanas en embriones de un cerdo en una fase temprana del desarrollo, lo que les permitió crear unos 2.000 híbridos que luego introdujeron en el organismo de una cerda, convirtiéndose 186 de ellos en quimeras. Allí permanecieron durante 28 días, periodo que se corresponde al primer trimestre del embarazo de estos animales, después de lo cual extrajeron el feto, poniendo así fin al proceso. Belmonte afirma que bastó ese tiempo
para que las quimeras se desarrollaran lo suficiente para que los científicos pudieran analizarlas sin preocupaciones éticas vinculadas con animales quiméricos maduros. Según el científico, la posibilidad de que nazca un animal que contenga células humanas es algo que podría causar preocupaciones fuera del mundo científico. La sociedad tiene que decidir qué se debe hacer, subraya. Este experimento, el primero que permite cruzar células de dos especies tan diferentes, podría también ofrecer a la ciencia nuevas oportunidades para investigar distintas enfermedades y cómo afectan al organismo humano. Los científicos esperan que estos experimentos en el ámbito de la hibridación abran ventanas a la investigación de métodos para crear órganos para trasplantes generados a partir de las células del propio receptor. De esa forma, se evitaría el rechazo del órgano, resolviendo el problema de la falta de donaciones en el mundo. Evidentemente, esto ya comporta llegar a un extremo donde ese sentido ético hace plantearse a uno si esto es lícito o no. Pero que ya veis que para la ciencia, para muchos de ellos, pues ya está bien, adelante, ¿qué puede salir de todo esto? Una vez más, daos cuenta cómo se está repitiendo la historia anterior al diluvio. Se llegaron a generar este tipo de quimeras. Estuvimos tratando de ello y mostrando datos. Y Jesús lo dijo, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y hubo manipulación genética antes del diluvio, y la hubo también un poco después. Y todo esto lo iremos viendo en la nueva temática que, si Dios quiere, empezaremos muy pronto, de los misterios de Babilonia, donde una vez más nos vamos a sorprender, y vaya si nos vamos a sorprender. Pero ahora, volviendo a lo de este momento, de esta noticia, una vez más, ya estamos viendo cómo Cristo evidentemente no puede tardar muchos años en volver, porque estamos llegando al mismo punto, donde todo terminó antes del diluvio, jugando a ser Dios, y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado. Esto junto a otros factores. Y ahora, una vez más, lo mismo, y aún más cosas que se van a añadir. Los homicidios crecen un 26% en Madrid por ajustes de cuentas, venganzas y bandas latinas. No es poco, un 26%, y ya veis qué causas. Como para vivir en grandes ciudades. Abrirán primer kinder para niños homosexuales y transgénero en Alemania. Sí, cuando hablamos de kinder estamos hablando de etapas muy pequeñas de edad, entre niños. Y todo esto es un nuevo proyecto que parece ser que va a ponerse ya de lleno en marcha, para que todos puedan estar tranquilos, no tengan problemas. Todo se pinta muy bien, pero todo está pasando igual como en los días de Sodoma y Gomorra, y la lección no se quiere aprender, y avisados estábamos por profecía, y volvemos a lo mismo. Pues bueno, si uno no quiere hacer caso, ya sabe lo que va a acontecer. La profecía es clara. Lástima que queramos seguir nuestros caminos en vez de los de Dios, porque nuestros caminos no siempre llevan precisamente a lo que nos va a dar la vida, que es el mismo Señor, sino a todo lo contrario. Por desgracia, cada vez que se presentan temas así, saltan chispas, pero es lo que hay. Para bien unos, para mal otros, según sus opiniones. Pero ante la ley de Dios, la cosa está clara. Pestes. También Jesús nos habló que había pestes, hambres y terremotos en distintos lugares. Pues mirad, la incidencia del cáncer aumenta más rápido de lo previsto en España. 247.771 casos en 2015. Y además, mirad qué nos llegan a decir. La Sociedad Española de Oncología Médica anuncia que en 2015 se han superado las estimaciones de cáncer para 2020. O sea, nos estamos anticipando de años. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer. El aumento del riesgo de desarrollar un tumor crece entre los 55 y los 59 años. Tabaco, alcohol, contaminación, obesidad y sedentarismo, los factores de riesgo.
y muchos otros, por supuesto, muchos otros. Y recordad lo que dije una vez hace ya un tiempo cuando me informaron que tienen previsto que en 2050 prácticamente, no todos, pero muchísimos de la población mundial tengan cáncer, y lo van a hacer a través de, como no, alimentación incluso. Pues bueno, ya estamos viendo los resultados. Esa información no era precisamente tan equivocada, ¿eh? Pues nada, ya veis que todo, desde luego, no está acompañando para que nada mejore. Sí, dicen que cada vez mueren menos personas, hay muchos más que tienen cáncer, la vida se les prolonga, pero la situación es la que es, y eso no es nunca agradable. Por eso debemos cuidarnos tanto como podamos, y aún y así, no creáis que estamos inmunes a nada, por supuesto. ¿Incendios? ¿También habría incendios? Pues sí, mueren 3 bomberos en los fuertes incendios que se propagan por el centro y el sur de Chile, de una extensión tremenda. Ya sabéis que ha ido el mayor avión que está hecho expresamente para apagar fuegos, se ha desplazado muy lejos para llegar allí y está ayudando a sofocar esos incendios, pero aún y así siguen ardiendo. Y leía comentarios que es probablemente uno de los incendios más grandes de toda la historia, y no solo de Chile, sino toda la historia en general. Naufragios, también estaba profetizado, Ellen White lo escribió, que todo esto iría en aumento y lo estamos viendo prácticamente semana a semana. Malasia busca a 6 desaparecidos en naufragio, 22 sobreviven. Y viendo desgracia, desgracia, entramos en el apartado del Vaticano. Primero con una falsa enseñanza. El Papa en Santa Marta dice, cuando el Señor me llama, respondo, ¿aquí estoy? En la homilía de este martes, el Santo Padre asegura que enfadarse con el Señor también es oración, pero mirad cómo llega a expresarlo. Él dice esto, y el aquí estoy va acompañado de una conversación con Él. El pontífice ha aseverado que a Dios le gusta discutir con nosotros. Es más, ha asegurado que enfadarse con el Señor también es oración. A Él le gusta cuando tú te enfadas y le dices a la cara lo que siente, porque es Padre, ha exclamado el Papa. ¿Esto es lo que le gusta al Señor, que te enfades con Él? Pues eso no es verdad. Lo que el Señor quiere es que hables con Él, le pidas ayuda, te acerques a Él, pero no que te enfades con Él. Nada que ver. Esto está totalmente fuera de lugar. Fijaos cómo hasta incluso Job, que no entendía por qué le pasaba lo que le vino encima, y cuando decide quejarse, el Señor ¿cómo le responde? Le es tajante también diciendo las cosas, porque no quiere que haya enfado, quiere que haya un acercamiento hacia Él. Él no provoca las cosas porque sí, siempre hay una razón. Vaya enseñanza. O sea que ahora nos debemos enfadar con Dios en vez de avanzar por fe, y Job siguió avanzando por fe. Enfadarse con el Señor. Vaya nueva teoría. ¿Y eso es bueno? Sin comentarios. Más de lo mismo. ¿A qué me refiero? Ya lo sabéis. Un sacerdote mexicano abusó sexualmente de más de 100 niños indígenas en Oaxaca. Autoridades eclesiásticas habrían protegido a un cura que violaba a menores de comunidades indígenas de la sierra oaxaqueña del sudeste de México. Y mirad qué nos llega a decir. El sacerdote Gerardo Silvestre abusó sexualmente de más de 100 niños de la sierra indígena zapoteca del estado mexicano de Oaxaca. Después de permanecer en prisión desde noviembre del 2013, fue declarado culpable de pederastia clerical por el delito de corrupción de menores de 18 años, de acuerdo con el semanario Proceso. El periódico Milenio cuenta que desde el 2006 comenzaron las primeras denuncias por casos de pederastia en la parroquia del pueblo serrano de Santiago Camotlán, de donde Silvestre fue trasladado a otras comunidades donde siguió abusando de menores. El documental titulado Silvestre, pederastia clerical en Oaxaca, estrenado en octubre del 2016, muestra testimonios de niños y jóvenes que denuncian caricias obscenas por parte del cura. Luego los invitaba a tomar, o sea, a beber,
alcohol, se supone, y después los llevaba al curato para tener relaciones sexuales con ellos. En lugar de castigar al cura Silvestre, la arquidiócesis de la región de Antequera, Oaxaca, a cargo del arzobispo José Luis Chávez Botello, castigó al grupo de sacerdotes que denunciaron formalmente a Silvestre por pederasta. En lugar de encontrarme con un obispo que dice, vamos a investigar, me encuentro con alguien que te para en seco. Eso hicieron a los otros 9 sacerdotes que trataban de buscar una solución a la injusticia para resolver una problemática de daño a los niños, afirma en el documental el ex sacerdote Alberto Atié, quien resalta que en la Iglesia Católica hay una forma sistemática de proteger a los abusadores. Los curas denunciantes enviaron una carta al Vaticano, pero no recibieron apoyo. El Foro Oaxaqueño de la Niñez, FONI, organización que trabaja por los derechos de la infancia, espera que ahora se dicte sentencia contra el clérigo. Además, exige que el arzobispo de Oaxaca dé una disculpa pública sobre el caso y se repare el daño a los niños, quienes en la época en la que fueron abusados tenían entre 11 y 13 años. El documental, además de probar la práctica y sistemática de un delito atroz, exhibe el colonialismo que aún prevalece en América Latina, publica el sitio Aristegui Noticias. Casi al terminar el documental, un joven indígena sostiene en zapoteco, pido que lo metan preso para que pague por los males que ha hecho, que repare todos los daños que hizo a los pueblos zapotecos. Y ahora vamos a ver el vídeo, donde precisamente hay ese tráiler sobre Silvestre. Pues ya habéis visto, nada está cambiando en verdad. Mucho decir que lo cortan, etcétera, etcétera, pero todo sigue exactamente igual. Caras a la galería quedan muy bien, pero a la hora de la verdad, ¿qué? Por el bien común. Monseñor Vigano a los periodistas: no fomentar las divisiones, sino la cultura del encuentro. El prefecto de la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede celebra una misa para los periodistas vaticanistas. ¿Y qué les dice? En este sentido, Monseñor Vigano añadió que San Francisco de Sales escribía sus memoriales, folletos semanales, en los cuales explicaba con un lenguaje claro y eficaz las verdades de la fe, en un momento incandescente de la dialéctica entre reforma y contrarreforma, ofreciéndonos un ejemplo de equilibrio y de sabiduría comunicativa. Amar la verdad no significa solamente afirmar, sino vivirla, dando testimonio con el propio trabajo, explicó, además de vivir y trabajar con coherencia respecto a las palabras que se usan para un artículo de diario o para un servicio de televisión. Porque la cuestión aquí, dice el Papa, no es ser o no ser un creyente, sino ser o no ser honesto consigo mismo y con los otros, porque relación de hecho es el corazón de toda comunicación. Invitó así a los periodistas a rezar al Señor para volverse un instrumento de construcción del bien común, de aceleradores de procesos de reconciliación, para que nuestro corazón y nuestro trabajo sepa rechazar la tentación de fomentar el enfrentamiento con un lenguaje que sopla sobre el fuego de las divisiones, cuando debemos tener un lenguaje que favorezca la cultura del encuentro, porque nuestra misión es recordar a todos que no hay conflicto que no pueda ser resuelto cada día por hombres de buena voluntad. En definitiva, hay que trabajar los periodistas para el bien común y no diciendo las cosas como son, porque eso es fuego para las divisiones. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Ya lo veis. Todos los casos como el anterior, ¿qué sucederían? Calladitos, no pasa nada. Para el bien común, cuando hay que denunciar las cosas hay que callarse. Pues ya veis, todo habla ya de la dialéctica entre la reforma y la contrarreforma, desde esos tiempos. ¿Jugando a qué? Pues sencillamente a controlar la información. Más claro, imposible. La Orden de Malta. Los preservativos de la discordia titularon esto. El Papa pide la dimisión al Gran Maestre de la Orden de Malta. Ya estuvimos presentando esto, pues ahora ya es definitivo. Los grandes maestres de la institución, fundada en el siglo XI, por lo general permanecen en el cargo toda la vida, pero ahora ya no es así. Ha tenido que dimitir, y de aquí 3 meses, las elecciones, digámoslo así, para que suba al poder otro gran maestre de la Orden de Malta. El Papa dijo, basta,
y quien manda, manda, ya lo veis. Ecumenismo. Francisco dice, la unidad de los cristianos, más que un esfuerzo humano, es un don gratuito de Dios. El Papa preside las vísperas conclusivas de la Semana 50 de oración por la unidad de los cristianos. Y, como no, siempre esa unidad que no está basada en la verdad, sino en un ecumenismo, sea el que sea, ya lo veis. Francisco pide que la respuesta a la violencia sea el Evangelio. Santo Padre recibe a la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales, una vez más trabajando de lleno para el ecumenismo. Y mirad también este dato curioso, como mínimo curioso. Del conflicto a la comunión, un documento ineludible. Todos los protestantes interesados en su historia, identidad y misión deberían conocer en profundidad el documento Del conflicto a la comunión. Y mirad qué aparece después de todo este texto, esto que señalamos aquí. El documento Del conflicto a la comunión fue redactado por un equipo de 11 representantes luteranos y 11 católicos. Bueno, pues será una casualidad de los números, ¿no? Ellos saben que el 11 es aprobado por ley divina. Pues, ¿qué hacen? 11 por un lado y 11 por el otro. ¿Pero esto es aprobado por ley divina? ¿Este tipo de ecumenismo que es totalmente satánico y para nada divino, basado en la verdad? Por supuesto que no. ¿Qué hacen? Una vez más, coger el número 11 y consagrarlo no a la cuestión divina, sino a todo lo contrario. ¿Aprobado por ley divina o satánica en este caso? Y ya sabemos que el ecumenismo se va a propiciar de lleno, y esto va a marcar las pautas para la venida del auténtico anticristo por encima de todos. Ya sabemos que el anticristo es el papado, y el papa su cabeza. Pero alguien va a mandar cuando todo el escenario esté a punto, gracias a ese ecumenismo, y va a ser Satanás haciéndose pasar por el mismo Jesús. Todo esto no es un plan divino, es un plan satánico. El Vaticano y el Consejo Ecuménico de las Iglesias preparan un documento de educación para la paz. Se reunieron 2 días en la sede del Dicasterio de la Santa Sede. Una vez más, cuestión de ecumenismo. ¿Y ahora para qué? Educación para la paz. Con buenas palabras, ¿eh? Qué bien cuela todo. Ahora un apartado allí mismo también para los judíos. Francisco a una delegación judía les dice, recordar el holocausto para que nunca más se repita. El Papa habló también de la importancia de la educación y de la familia. Ya sabéis que precisamente el tema final vendrá por este ámbito. El Papa se mostró muy abierto y fue una conversación libre, explica el padre Hoffman, precisando que el Santo Padre comenzó el diálogo mencionando esta jornada importante para los judíos, pero también para nosotros, porque recordar a las víctimas del Holocausto es importante para que esta tragedia humana no se repita más. Por su parte, el presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor, habló de la importancia de la ética, prosigue el secretario de la Comisión de la Santa Sede para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, de los valores cristianos y judíos que tenemos en común. ¿Pero os habéis dado cuenta de lo que vienen a decir? Es importante que, para que esta tragedia humana no se repita más. Cuando dicen esto, ya sabéis qué quiere decir si procede del Vaticano, pues que la historia se va a volver a repetir. Y esto es algo que espera esa zona y a ciertas personas que tienen que ver con esto. Dijo que en nuestro mundo vemos tantos progresos, pero también una caída de los valores morales y éticos. Por lo tanto, constató, tenemos que reforzar estos valores que tenemos en común judíos y cristianos. El Papa habló también de la importancia de la educación y de la familia. Él estaba completamente de acuerdo con estos temas. En la entrevista el padre Hoffman refiere también que el pontífice habló de su propia familia y relató que su padre recibía siempre a judíos. Él creció en una atmósfera favorable a los judíos, dijo. Hablando de su historia personal, el Papa relató que había siempre judíos que iban a visitarlo. Y así, dijo padre Hoffman, nuestro Papa aprendió a tener amigos judíos. El encuentro fue muy cordial y los judíos estaban muy satisfechos, finalizó el prelado. Ahora toca a nosotros intensificar la colaboración con esta organización judía.
Una vez más, el ecumenismo no solo va a ser para protestantes, también va a ser para los judíos. Una trampa perfecta. Apartado dentro del Vaticano para Estados Unidos y también la moral. El apoyo del Papa a la Marcha por la Vida en Estados Unidos. En un mensaje, el Santo Padre espera que este evento pueda contribuir a una movilización de las conciencias en defensa del derecho a la vida. Fijaos que ya están moviendo el tema moral en Estados Unidos. La Marcha por la Vida, que se celebró este viernes en Washington y que registró una participación sin precedentes, ha llegado a su 44ª edición. Este año contó con la presencia del vicepresidente Mike Pence. Una vez más, sale a la palestra Mike Pence, del cual estuvimos tratando bastante precisamente en uno de los temas dedicados a Donald Trump. Si queréis saber detalles, buscad una de esas conferencias, porque vais a ver que evidentemente todo va asociado a lo mismo. Están trabajando para llevar a la moral de lleno a Estados Unidos e imponer lo que tanto buscan, que va a ser la ley dominical. No olvidemos eso por nada. Y hablando de líder moral, el Papa impulsa un Anti-Mannequin Challenge para combatir la indiferencia. En el vídeo del Papa del mes de febrero vais a ver cómo han hecho todo un vídeo basándose en eso que está tan de moda, que va pasando la cámara entre personas, todos están absolutamente quietos como si fueran maniquís, pero esto aquí sufre un cambio. Empiezan así, pero después sirve para que haya una reacción, una enseñanza moral. El Papa como líder moral. Miradlo en el vídeo y vais a verlo claro. Pues en fin, una vez más, la moral y el Papa es su función. Sabe que precisamente a través de la moral va a adueñarse de todo. Y lo están haciendo muy bien, realmente bien. Dejamos el Vaticano para entrar un momento en una noticia que tiene que ver con el Islam. Un musulmán se convirtió al cristianismo tras no poder quemar una Biblia. Según relata el hombre, un día instó a los cristianos de su escuela a quemar una Biblia y un Corán, argumentando que el libro que se incendiara sería falso, mientras que el que no se quemara contendría la verdad. Y así sucedió. Le prende fuego al Corán y se inflama. Le prenden fuego a la Biblia y la Biblia no se inflama. Y decidió convertirse en cristiano. Algunos dicen, bueno, es que esto puede ser porque se utiliza un papel que no se quema. Ya, hemos visto que eso sucede en más de una ocasión. Hemos visto accidentes de automóvil, lo mostramos también en alguna conferencia, donde el coche llamas enteras y la Biblia prácticamente intacta. Y aún no se habían puesto de moda estos nuevos papeles que estuvimos mostrando, que se han generado, se han creado ahora, que ni se incendian ni se mojan, pero aún no estaban. No hay excusas, a veces suceden cosas que son realmente sorprendentes. Y dentro del mundo del Islam últimamente están pasando muchas cosas que están haciendo que haya gente del Islam que se esté convirtiendo al cristianismo con cosas realmente impactantes. Bueno, pues es bueno que no solo sea por una cuestión milagrosa en sí, sino también porque se busque en profundidad el conocimiento, y ante ese conocimiento la verdad sale por sí sola. Una buena noticia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dijo Jesús, y eso cada vez cuesta más, parece ser, de encontrar, ¿verdad? Pues mirad esta. La gentileza de un niño keniano que ha conseguido cambiar radicalmente su vida y la de una mujer enferma. Mirad bien la imagen. John pedía limosna en un semáforo de las calles de Nairobi cuando se paró en él Gladys, una mujer intubada y gravemente enferma. El crío emocionado le dio todo su dinero y ahora las redes han acudido al rescate de ambos. Todo un detalle, el niño ve a esta mujer así y le da lo que le han dado a él como limosnas. Y la mujer emocionada, pues alguien vio todo este relato y se ha hecho cargo, ¿y de qué modo?, para que los dos ahora estén bien. Sobre todo, además, el niño. Y mirad la instantánea, alguien ya cuida de él. Una vez más, el amor porque sí, sin interés alguno,
solo porque hay que amar al prójimo. Y la recompensa, Dios ya se encarga de ello. Y si no fuese en esta vida, seguro que en la eternidad. Ahora una noticia más triste. En Alemania hallan muertos a 6 jóvenes en un jardín de Baviera, al sur de Alemania. Parece ser que por una intoxicación también de gases. Y bien, ahora nos vamos a adentrar con esta imagen tan bien buscada por parte del fotógrafo, y creo que muy elocuente, en el apartado de Estados Unidos. Concretamente, vais a ver que prácticamente viene monopolizado por Donald Trump. Es cierto, lo que está pasando con este presidente no había pasado nunca en la historia. Alguien que fuera un candidato a Cámara continuamente, un candidato a noticia tras noticia. Evidentemente, todos los presidentes han tenido su función, pero parece ser que a este hombre el poder detrás de los poderes le ha asignado algo especial. Y la verdad es que los medios de comunicación están jugando a las 1000 maravillas por ello, sea fomentando polémica en pro o en contra, normalmente en contra. Y está consiguiendo realmente que todo el mundo esté pendiente de lo que él hace y de qué política va a seguir Estados Unidos. Primero de todo, mirad esto. Es una imagen que no tiene desperdicio. Y le doy las gracias a mi buen amigo que me pasó esta imagen, porque la había visto en otros lugares, pero no la había podido recoger, y es realmente de una importancia vital. Mirad, cuando Donald Trump se dedica a hacer sus firmas sobre sus nuevos alegatos, ¿qué aparece detrás de su silla? Evidentemente hay una serie de simbología, pero hay una que hemos tratado mucho sobre ella, especialmente en la conferencia número 1 y 2, si no recuerdo mal, de las conferencias del Gran Engaño, cuando corría ya el año 2006. Mirad la estrella de 5 puntas, pero esta vez es una estrella de 5 puntas que no tiene la punta hacia arriba y las otras abiertas hacia los laterales, sino que una de sus puntas marca directamente hacia abajo. Ya sabéis que esto es el emblema de la cabeza de Mendes, del diablo, del famoso Baphomet. ¿Por qué han puesto esta estrella al revés aquí? Bueno, pues eso ya quedará para la especulación de muchos. Pero, ¿qué hay justo en medio? La Estatua de la Libertad. ¿Sabéis? La estrella de 5 puntas, dicho por los propios católicos, y esto lo mostraremos cuando estemos tratando los temas de los misterios de Babilonia, aparte de todo el tema que hemos podido decir nosotros de qué era, ellos mismos dicen que es el emblema de la Virgen María, la estrella de 5 puntas. Pero mirad que aquí aparece la Estatua de la Libertad en medio. Claro, es que es Estados Unidos. Muy bien, vale. Pero ¿sabéis que la Estatua de la Libertad, en verdad, está recogida su imagen de un significado que va a parar a Babilonia, a la señora Semiramis? De todo eso hablaremos en su momento en los misterios de Babilonia, si Dios quiere, pero en definitiva es el personaje que el catolicismo pasa a darle la preponderancia, disfrazándola de Virgen María, la señora Semiramis, el culto babilónico idólatra por excelencia. ¿Por qué aparece todo esto aquí? Evidentemente esto denota quién está controlando a Estados Unidos. Y no es un poder precisamente divino, de mal en peor, de lleno. Todo en su momento lo vamos a exponer con mucho detalle para que nadie diga que estos son inventos, sino que son datos históricos. Trump resucita los polémicos oleoductos de Keystone y Dakota. ¿Tanto lío que hubo con esto? Pues ahora ya los ha activado, los proyectos energéticos de Estados Unidos. Una vez más, polémica asegurada.
Trump promete reducir las regulaciones medioambientales para atraer a las industrias. Baja el listón de normativas y está funcionando porque ya hay básicamente fabricantes de automóviles que han agradecido mucho todo este nuevo ámbito que él quiere impulsar y las industrias volverán a crecer en Estados Unidos. Fijaos que son medidas que van a propiciar el hundimiento de otras naciones a nivel económico y ¿el qué? El auge, cómo no, del poderío económico de Estados Unidos. Algunos dudan de eso, ¿eh? Mirad qué sucede también, es algo histórico. El índice Dow Jones supera los 20.000 puntos por primera vez. Todo con consecuencia ¿de qué? De lo que está diciendo Donald Trump y de lo que está afirmando. Trump ordena retirar la web de cambio climático y prohíbe a los trabajadores informar a la prensa. Además, el gobierno estadounidense ha pedido a los trabajadores de la Agencia de Protección Medioambiental que congelen las subvenciones. Ya sabéis que muchas personas que viven del cambio climático, haciendo informes ficticios o no, sobre datos, que hay un cambio climático, etcétera, ahora van a quedar muy recortados. Veremos cómo se lo toma más de uno esto. En fin, veremos aún también cómo va todo ese proceso, pero ya veis que está sirviendo para catapultar la economía de Estados Unidos hacia arriba, mientras en el resto del mundo todo esto aún se quiere aplicar y provoca consecuencias económicas. Trump también dice, la construcción del muro fronterizo comenzará lo más pronto posible. ¿De qué está hablando? Ya sabéis, el muro que quiere levantar con México en la frontera. Según Trump, la construcción considerará en un inicio fondos provenientes de los impuestos pagados por los estadounidenses, pero luego habrá un reembolso. Y ya veis cómo en México están temblando ante estas expectativas y otros poniéndose muy enfadados y diciendo, proliferando que ellos no los van a hundir y amenazas sobre Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabéis quién tiene la paella por el mango, ¿eh? Trump firma un decreto que dará un boleto de ida a los inmigrantes con antecedentes penales. Las nuevas medidas incluirán la expulsión masiva de extranjeros e inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Y ya hay muchas personas que evidentemente ya podrán ir haciendo la maleta. Trump sobre recuperar técnicas de tortura. Creo absolutamente que funcionan. No descarta volver a utilizar técnicas de interrogatorio como las técnicas como el ahogamiento simulado que cesaron con Obama. Si mi equipo lo quiere hacer, trabajaré con ese fin, ha dicho a la cadena ABC. En la campaña Trump dijo apoyar el ahogamiento simulado y cosas peores. Bueno, pues ya veis que va directamente por faena, ¿eh? Trump aprueba el muro con México. A partir de hoy, Estados Unidos va a recuperar sus fronteras, dice. Pues poca gracia hizo todo esto, ¿eh? Pero aún ha habido más. La administración Trump congela una donación multimillonaria de Obama para Palestina. El expresidente estadounidense autorizó una transferencia de 221 millones de dólares poco antes de abandonar su cargo como presidente de Estados Unidos. Llega Trump y dice, pues congelado. Esto ya no les llega. Con lo cual ya veis qué situación y a quién apoya haciendo esto. Trump quiere obligar a México a pagar el muro a través de un impuesto del 20% a las importaciones. El portavoz de Donald Trump, Sean Spicer, ha revelado que el presidente quiere imponer una tasa de 20% a las exportaciones del país vecino para obligarlo así a reembolsar la construcción del muro fronterizo. O sea que, sí o no, se lo va a cobrar. Y atención a esta noticia. Trump advierte que las vacunas contra la gripe son la estafa más grande en la historia médica. Pues está diciendo lo que tantos otros han dicho. Y fijaos cómo, evidentemente, esto para mucha parte de la industria farmacéutica es un revuelo, como mínimo, para otros medios es una salvajada, y para otros que son más medioambientalistas, más naturalistas, etcétera, etcétera, dicen que pues es verdad. En fin, el caso es que la decisión y lo que dice es, como mínimo, para que vuelvan a saltar chispas.
Algunos ahora esto va a provocar que Donald Trump les caiga bien. Ya veis que hay para todos los gustos en este caso, ¿eh? Trump detiene el ingreso de musulmanes. Ha sido la otra medida que ha causado estragos, al menos a nivel de noticias, pero que nos vamos a sorprender también por un dato, y lo veremos después. Trump defiende el veto a ciudadanos de países musulmanes pese a las protestas, porque claro, se generaron un montón de protestas, y nada, esto se aplica igual, por lo que dice, no va a cambiar el tema. Pero atención a lo que aparece aquí. Los cristianos en Oriente Medio han sido ejecutados en grandes cantidades. No podemos permitir que este horror continúe, agregó Trump, en una aparente alusión a los crímenes cometidos por grupos como el Estado Islámico. El veto provisional genera una gran confusión e indignación en aeropuertos de todo el mundo, mientras numerosos viajeros veían bloqueado su acceso a territorio estadounidense y entre 100 y 200 pasajeros, según la Unión para las Libertades Civiles en América, eran retenidos a su llegada a Estados Unidos. La medida desató la ira de manifestantes que se congregaron en decenas de aeropuertos de todo el país, con pancartas en las que se leían consignas: «Refugiados, bienvenidos» o «Yo amo a mis vecinos musulmanes». Las protestas continuaron en importantes ciudades del país como la capital, Washington, donde cientos de personas expresaron su repulsa ante la Casa Blanca. ¿Pero os habéis fijado en la primera frase que os he leído? Los cristianos en Oriente Medio han sido ejecutados en grandes cantidades. No podemos permitir que este horror continúe. ¿Y no es el Papa el que estaba diciendo lo mismo? ¿Y no son las iglesias cristianas, católicas, protestantes, ortodoxas, que están diciendo lo mismo, el ecumenismo de la sangre? Mira por dónde, ante medidas que a veces parecen tan contrarias a lo que quiere el Vaticano como el muro, después sale con otras cuestiones que va llenamente de la mano. ¿Qué se está preparando aún en todas esas zonas de Oriente Medio? ¿No lo vemos venir aún ahora? Si hemos visto que Isaías, Daniel, esas profecías se están cumpliendo, ¿creemos que aún no va a ir a más? Pues claro que va a ir a más todo eso. Es inevitable. Y parece ser que este señor, si no pasa nada de nuevo, va a ser alguien muy especial, que aún hará, bueno, podríamos hablar como el séptimo de caballería a la carga en esos lugares. Y en muchos otros, por supuesto, que tendrán que ver con cuestiones de terrorismo. Va a favorecer a los cristianos. Su política va directamente a esto. Y esto que en un principio parece tan bueno, ya sabéis que al final se va a girar incluso contra el propio pueblo de Dios. Sí, tiempo al tiempo, pero todo se acerca. Trump firma una orden ejecutiva para bloquear nuevas regulaciones gubernamentales. La orden está en consonancia con el plan del nuevo presidente estadounidense de reducir el número de regulaciones en un 75%. Y mirad qué sucede, Trump se reunirá con Netanyahu el 15 de febrero. El presidente estadounidense Donald Trump se reunirá el próximo 15 de febrero con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien quiere pedirle que renueve las sanciones a Irán y traslade la embajada estadounidense a Jerusalén. Hemos visto que las sanciones a Irán no solo se están renovando, sino que se están acrecentando. ¿Y será aún peor? Pues todo apunta a ello. ¿Pero qué añade? Que traslade la embajada estadounidense a Jerusalén. Esa va a ser esta en concreto, la gran cuestión. Pero lo de Irán tampoco se va a quedar atrás. Algo muy fuerte se está preparando aún en Oriente Medio, es evidente. Trump despide a la fiscal general que se negó a defender su veto musulmán. Ya lo veis, no haces caso, pues fuera y pongo a otro. La prohibición musulmana en Estados Unidos fue iniciada por Obama y los medios prefieren callar. Esta era la parte para añadir a estas noticias, como una contrarréplica, para que nos demos cuenta cómo los medios de comunicación
no se están moviendo contrariamente a Trump porque sí, o porque busquen una destitución. Aquí hay algo más. Evidentemente están generando una expectativa para conseguir algo. Porque con Obama todo esto ya pasaba. Y ahora resulta que solo sale a la luz fuertemente cuando Trump está mandando. ¿No será que se quiere generar un cierto desconcierto en Estados Unidos y en el resto del mundo para algún objetivo? Pues ya podemos empezar a pensar en todo esto. Y mirad qué nos dice ahora Donald Trump aquí. Necesito a Dios ahora más que nunca. El mandatario estadounidense Donald Trump dijo que convertirse en presidente de los Estados Unidos ha hecho que confíe más en Dios y está convencido que necesita más del Señor ahora más que nunca. Yo diría que el cargo es tan poderoso que necesito aún más a Dios, dijo Trump, y añadió, porque las decisiones que tomemos no son para construir un edificio en Nueva York, sino para ocuparnos en salvar vidas y evitar la muerte. ¿Saben? Estamos trabajando muy duro en el cuidado de la salud, pero estamos hablando de vida y de la muerte. Por eso hablamos de una vida mejor, dijo Trump durante la entrevista celebrada en el Salón Azul de la Casa Blanca. Personas que viven mejor porque tienen mejor atención médica a un precio bajo. Estamos trabajando muy duro en esto. Así que si te das cuenta, estas decisiones son muy importantes, dijo Trump. Acerca del asunto de la crisis que enfrentan los refugiados cristianos en Medio Oriente, Trump dijo que a pesar de las restricciones impuestas a las personas procedentes de países donde abunda el terrorismo, el gobierno va a ayudar a los refugiados cristianos. Ellos han sido tratados de manera horrible, dijo Trump. ¿Sabías que a un cristiano en Siria le era imposible, al menos era muy difícil entrar a los Estados Unidos? Pero si la persona era un musulmán, sí podía entrar, pero si usted era cristiano, era casi imposible y esa razón era tan injusta. Casi no hay una decisión que tomes cuando estás sentado en esta posición que no es realmente una posición que cambie la vida. Así que Dios viene aún más. Pues ya veis qué declaraciones de Donald Trump. Una vez más, va centrándose de lleno en apoyar el cristianismo desde el mismísimo gobierno, de un modo como difícilmente estaba pasando desde hace años. El vuelco delante nuestro. Pero atención también a lo que ahora vamos a ver. Donald Trump tiene un equipo de oración para interceder por su gobierno. Ya vimos algo de esto, pero vais a ver qué detalles aparecen aquí. Un grupo de cristianos han formado un equipo de guerreros de oración para orar por la protección de Trump y por el éxito en su administración del país. Este equipo se reunió recientemente en el Club Nacional de Prensa en Washington, donde intercedieron ante Dios por las nuevas autoridades y por el nuevo presidente estadounidense. El grupo, denominado POTUS Shield, escudo del presidente de Estados Unidos, está formado por cientos de guerreros de oración y pastores conocidos que predican acerca de las profecías, como Cindy y Michael Jacobs. Se han unido para construir un escudo de oración y hablar palabras de vida a la administración de Trump. Ya veis, todos son personas básicamente del mundo protestante, ¿eh? Pero mirad qué nos va diciendo ahora. Realmente no buscamos que Trump o cualquier ser humano cambie a los Estados Unidos, pero sabemos que Dios puede hacerlo y lo hará, dijo Alveda King, directora de los derechos civiles para los no nacidos según CBN News. Mirad ahora, en el Capitolio, un número de pastores procedentes de Virginia y Maryland se reunieron para orar y animar a Ben Carson, el nuevo secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Sí, a Ben Carson, este señor adventista que ha aceptado ese puesto político, ¿dónde? Entre el gabinete de Donald Trump. ¿Y dónde lo han asociado? A Vivienda y Desarrollo Urbano. ¿Y esto con quién tiene que ver? Pues básicamente con las familias. Una vez más habrá muchos adventistas contentos con esto. Oh, mira, tenemos un adventista de élite entre la élite, nunca mejor dicho, del país. Eso es una desgracia, señores. Una auténtica desgracia, porque un adventista poniéndose en política
Es una vergüenza. ¿Y qué hacen? Ir desde Virginia y Maryland para orar y animar a Ben Carson. Sabéis que en Maryland hay la actual sede de los adventistas en el mundo, en Estados Unidos en concreto. ¿Serán ellos los que han ido allí a darle este apoyo? No lo sé. Pero si han sido además otros, aún ya es el colmo de los colmos. El pastor Eric Maggett, de Virginia Beach, dijo: «Somos realmente un grupo de oración. Oramos por los líderes de Estados Unidos. Este grupo de pastores se reúnen para orar por nuestra nación y nuestros dirigentes, particularmente por la nueva administración de Trump». Leon Benjamin, pastor de Richmond, habló de los temores de muchas personas de la comunidad afroamericana que la administración de Trump les traiga problemas para ellos. «Debemos creer lo mejor», dijo Benjamin, y añadió: «No importa quién esté en la Casa Blanca, mientras tengamos fe que Dios no nos ha desamparado y que Él no nos dejó debido a una transición de poder, así que tenemos mucha esperanza». Y yo me pregunto, ¿y todos estos señores no tienen ni idea de profecía bíblica? ¿No tienen ni idea de los simbolismos bíblicos? ¿Lo malinterpretan todo tan mal que son capaces de hacer esto y quedarse tan anchos? Sí, ya sabemos que hay que orar por nuestros dirigentes, por supuesto, muy bien. ¿Pero no sabemos la profecía de quién está ocupando esos lugares y cuál es el destino al que van a llevar no solo a esa nación, sino al mundo entero? ¿Desconocemos eso? Pues qué mal vamos. Por desgracia, millones de cristianos están picando el anzuelo, se lo están tragando, y pronto van a ser títeres de la Roma papal de lleno, y pensándose que van por otros caminos. Trump elige al conservador Neil Gorsuch como candidato para el Supremo. Fijaos, un conservador que ha defendido la pena de muerte y la libertad religiosa de los individuos por encima de las regulaciones del gobierno. Una vez más, alguien conservador, plenamente unido ¿a qué? A cuestión religiosa. De estas personas se está rodeando Trump. Y esto va a dar sus frutos. El primer líder de Oriente Medio llega a Washington, y no es Netanyahu. El país al que representa juega un papel activo en la resolución de las crisis y los conflictos regionales en el mundo árabe. ¿Y quién es? El rey de Jordania, Abdalá II. Es el primer líder árabe en visitar Estados Unidos después del cambio de la administración en la Casa Blanca. Ya sabéis que es un personaje clave y es un país clave que aparece en Daniel 11 versículos finales, pero no aparece como Jordania, aunque aparece como aliado de ese rey del norte, que no recibe sus ataques. El rey del norte, brazo militar poderoso, Estados Unidos, asociado a un poder religioso, que es el otro brazo de ese gran poder, el papado. ¿Aliados de quién? De Jordania, que aunque sean musulmanes, están plenamente asociados. ¿Por qué no recibe ya ataques del rey del norte cuando todos los países están siendo atacados? Porque son aliados. Y en la Biblia aparecen como Amón, Moab y alguien más, ¿verdad? ¿No lo sabéis? Edom, Moab, Amón, aparecen así en la Biblia. Mirad la conferencia número 7, presentada en el año 2006, y veréis cómo ya estábamos diciendo eso. Ese país no sería atacado por Estados Unidos, porque serían aliados. Ya lo eran, lo siguen siendo. Y aunque ha advertido de cuidado con pasar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, porque puede haber algo que se descontrole a nivel impresionante en la zona, sigue apoyando a Estados Unidos. ¿Aún creemos que las profecías de Daniel son broma? ¿Aún creemos que nada tienen que ver con la verdadera interpretación que les mostramos? Pues o queremos ver la verdad o no nos vamos a enterar de nada. Seamos adventistas o no, no nos vamos a enterar de nada. O vamos a la verdad o nos perderemos. Y mirad una vez más. Ahora vais a ver un vídeo.
Es una profecía, dicen, de hace 10 años por Kim Clement sobre Estados Unidos en el 2017. Y vais a ver cómo 10 años atrás estaba hablando de Donald Trump, qué haría, y no os lo perdáis, porque realmente os vais a dar cuenta cómo trabajan los siervos de alguien que creen que sirven a Dios y están siendo utilizados por Satanás, arrastrando masas de personas, y cómo Satanás confunde a la gente. Atentos a lo que vais a ver y a oír. Pues si habéis oído bien, si habéis leído bien, desde luego no tenía desperdicio. Un profeta de los que parecen ser de Dios y en verdad no lo son, hablando, pronosticando cosas sobre Trump que están pasando. Y además habla de favorecer a la Iglesia del Señor, cuando lo que va a hacer es otra cuestión. ¿Va a cumplir las profecías? Si no cambia nada sobre esta persona, de lleno. Pero las profecías bíblicas también, por desgracia, está cumpliendo lo que los profetas que no son de Dios habían pronosticado. Y Satanás es capaz de hacer cumplir también sus profecías si Dios se lo permite, y lo está permitiendo. Y ya veis que hablan también de una reelección de Donald Trump, y Donald Trump dijo que ya empezaba a preparar su reelección, y aún faltan 4 años, acaba de empezar a subir al poder. ¿Va a ser la persona indicada para hacer todo esto? Pues tiempo al tiempo. Pero este señor se le cumplió lo que dijo. ¿Es por eso un profeta de Dios? Fijaos que además habla que el Señor no olvida el 11 de septiembre lo que aconteció allí y Él ayudará a su pueblo, etcétera, etcétera. Pero que no sabemos lo que realmente hubo detrás del 11 de septiembre famoso. ¿Os dais cuenta cómo por detalles podemos saber si alguien viene de Dios o no? No solo porque su profecía se cumpla, porque a veces los profetas de Satanás también cumplen en sus profecías, sino que hay que ir a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios y comprobar si realmente va en consonancia con lo que el Señor dice o no. Y lo que estamos viendo es que precisamente cumple la parte profética que dice que va a poner la moral en Estados Unidos de un modo impresionante para después, favoreciendo al cristianismo, entre comillas, le va a dar el poder de lleno al Vaticano. Sí, obligando a todas personas, a todas, que guarden el domingo y no el sábado. Vamos a ver algo más. Pues atención a esta noticia. Trump promete destruir totalmente la ley que impide el discurso político de las iglesias. Cuando derogue la enmienda Johnson, el republicano habrá cumplido otra de sus promesas electorales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues mirad. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que pondrá fin a una ley federal que limita el discurso político de las iglesias y de las organizaciones que están exentas de impuestos. Voy a deshacerme de la enmienda Johnson y a destruirla totalmente, y permitiré que nuestros representantes de fe hablen libremente y sin temor a represalias. La libertad de religión es un derecho sagrado, pero está bajo grave amenaza. Con este anuncio realizado durante el desayuno de oración nacional, Trump cumple con otra de las promesas hechas durante la campaña electoral. La mencionada enmienda propuesta por el entonces senador Lyndon B. Johnson en 1954 plantea que los grupos religiosos, así como las organizaciones educativas, científicas o literarias, puedan perder el estatus de exentos de impuestos por apoyar u oponerse a un candidato político. En julio de 2016, recuerda el diario, Trump se refirió a este tema durante la Convención Nacional Republicana, señalando que la enmienda impulsada por Lyndon Johnson hace muchos años amenaza a las instituciones religiosas. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que ahora libremente las iglesias podrán hablar de cuestiones políticas, podrán hacer presión para los gobiernos, sobre los gobiernos, y podrán llegar a presionar tanto que evidentemente
ya no tengan problemas por cuestiones de impuestos para que les apliquen, seguirán exentos. Y eso va a dar un peso moral sobre ¿quién? Los políticos, los dirigentes. La profecía nos decía que el pueblo va a apretar a los gobiernos, especialmente a ese gobierno de Estados Unidos, y que allí no les quedará otro remedio que aplicar lo que les pidan, y eso tendrá que ver con la ley dominical. Parecían cuestiones de mucho tiempo para allá. Las puertas se están abriendo para que eso suceda. Trump nombra subdirectora de la CIA a una exagente secreta involucrada en torturas. Gina Haspel estuvo presente en interrogatorios en los que se utilizaron torturas contra presuntos miembros de Al-Qaeda. Fue promocionada en 2013 a directora de operaciones clandestinas. Además, dirigió en Tailandia el primero de los centros clandestinos de detención conocidos como Black Sites, que Estados Unidos abrió en esa época. Y ya veis qué métodos es capaz de utilizar y que Trump apoya. Esta es la señora Gina Haspel. Ya veis qué personajes son los que están siendo del ámbito tan cercano a Donald Trump. Pues ahora dejamos el apartado de Estados Unidos y nos vamos a centrar en control. El primer país que reemplaza el pasaporte por controles biométricos. Reconocimiento de iris, huellas digitales y rostro será el nuevo procedimiento de seguridad para entrar en el país. Esperan que para el 2020 no se requiera intervención humana para el 90% de los ingresos. ¿Y todo esto dónde? Pues en Australia. Instalarán también escáneres dactilares en 3 aeropuertos más en Estados Unidos. Todo cada vez, ya veis, con ciencia a la última. Todo para un control más exhaustivo. Todo va llegando. Y dejamos ahora ese apartado de control para entrar en una cuestión, paganismo. Y atención a esta noticia. En la India, un hombre se degüella en un altar para entregar su vida a una diosa. La víctima se sacrificó en un altar donde se suelen realizar rituales con animales. Cuando hablemos de los misterios de Babilonia, todo esto también saldrá a la luz. Y todo para entregar su vida a esta divinidad. Una vez más, todo esto nos va a llevar a un culto que ya se hacía en Babilonia. El paganismo sigue por sus fueros después de tantísimos años. Y ahora nos adentramos ya de lleno en esa cuestión sobre el lado oscuro. Y una vez más, mirad, primero un texto, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué está sucediendo? ¿Anuncian algo? No, pero aparecen estas cuestiones. ¿Son estas las imágenes de ángeles reales? Vecinos de un pueblo aseguran que sí, y es en Bolivia. Y flotan en el aire unas cosas que tienen el convencimiento de que son ángeles. ¿Y qué os podéis imaginar que sucede al respecto? Pues que en su casa, al suceder esto, tienen ángeles a quienes piden protección. Mirad, con estatuitas y demás. ¿Debemos orar a los ángeles? Si oramos a los ángeles, no son los ángeles de Dios los que nos vendrán, sino que será una invocación a demonios, que también son ángeles, pero caídos. Por eso, cuidado con los temas de angeología. Cuidado con invocar ángeles. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero jamás a los ángeles. Él ya se encarga de mover a los ángeles como haga falta. Pero ellos nunca deben ser invocados por nosotros, porque los que van a venir son demonios. Lástima que eso se haga entre gente católica y entre gente de nueva era y tantos más. Hipnotizan al Hobbit Bermúdez y marca un golazo. Primero lo hipnotizan, sale de la hipnosis, pega un chut tremendo y un golazo. El único caso con cuestión de hipnosis que aparece en noticias esta semana, no.
Mujer graba el momento en que su abogado la hipnotiza e intenta abusar de ella. El hombre ha sido condenado a 12 años de cárcel por aplicar una técnica para abusar de media docena de mujeres. Y en las imágenes se ve como la cámara oculta, la policía ya esperaba la cuestión y cuando está en este plan aparece la policía y lo detiene. Utilizando la hipnosis, sumergir su mente en voluntad a otra, de cualquier persona. Algo que ya vimos en Puertas Dimensionales y algo que precisamente no es voluntad divina. Los niños son sexys, el culto que está considerado como la nueva cienciología. La organización Access Conscious provoca indignación por sus comentarios sobre los sentimientos que estiman que los padres sienten hacia sus hijos. Desde luego se está llegando a, una vez más, cuestiones sectarias realmente impresionantes. Con toda esta polémica vamos a ver también algo inusual, y es que hay un control de las mentes y que intentan, como siempre, poner el tema de sexo, intimidad, familia por en medio. Además, hay cuestiones para desbloquear, que dicen ellos, información esencial, que valen entre 250 y casi 4.000 dólares. Todo esto a través de un sistema que les llaman barras. Tocan ligeramente 32 puntos de las cabezas de los miembros para ayudarles a soltar todos los pensamientos, ideas y emociones, almacenadas en cualquier vida, con lo cual hablan de reencarnación, que también viene de Semiramis, mira por dónde. Y la gente creyendo que esto es tan natural. Cada sesión de 90 minutos que cuesta hasta 300 dólares liberan entre 5.000 y 10.000 años de limitaciones. Vaya forma, no solo de sacar el dinero, sino de engañar a la gente con las doctrinas verdaderas. Manifestación de molecular y de manifestación molecular. Enseña a los participantes cómo hablar con las moléculas para pedirles que cambien. Por ejemplo, para que el vino sea más sabroso, deshacerse de los tumores o terminar con los embarazos no deseados. Las alegrías del orgasmo en este encuentro para mayores de edad, que cuesta 500 dólares, tocarán a los participantes. Ya es prácticamente para decir sin comentarios. Y dicen que no es un culto, que es una alternativa a lo que se cree en esta realidad, y sin juzgar nada han ayudado a miles de personas a darse cuenta de su pleno potencial. Intentamos crear conciencia en el planeta, dicen, y hacer que la gente tenga la sensación de que tiene posibilidad de elegir sin abusar de nadie y con humor, sinceridad y pragmatismo. Pues mirad el último vídeo que vamos a presentar hoy, que tiene de lleno que ver con esto. Pues ya habéis visto, realmente asombroso. Como siempre, todo tiene que ver con sensaciones, emociones, reencarnación, sentirse de un modo distinto. Satanás siempre cogiendo a las personas por los mismos lugares. Una vez más, los engaños satánicos funcionando a la perfección, porque las personas quieren encontrar algo que en esta vida no están hallando. Y lo peor, que es como lo buscan donde no toca, qué fácil es ofrecerles algo como un caramelo perfectamente bien envuelto. Y que parece tan sabroso, tan bueno, tan positivo, y que está llevando a la gente de lleno a los terrenos satánicos sin darse cuenta. Solo se dan cuenta por una cosa, que la cartera se les vacía con esos precios, ya me dirás. Y bien, ahora apartado para Israel. Israel aprueba la construcción de 2.500 viviendas para colonos en Cisjordania ocupada. Es la segunda vez que lo hace desde que asumió Trump. Seguiremos construyendo, avisó Netanyahu. No van a parar, ¿eh? La próxima guerra no terminará hasta que el enemigo levante la bandera blanca. Reclutaremos a todo el ejército, todas las reservas. Iremos a plena potencia hasta el final, ha destacado el ministro de Defensa israelí. Se ven con coraje, ¿eh? Ya lo veis. No nos detendremos a mitad de camino, dicen. Si se necesita un cuarto de la franja, entonces ocuparemos un cuarto de la franja. Si es más, entonces más. Vaya
la que se está preparando en esa zona. Israel aprueba la construcción de 153 viviendas en Jerusalén Oriental. Y se extenderá, dice esto, construirán miles de viviendas en Jerusalén durante los próximos meses. Netanyahu apoya la decisión de Trump de construir un muro con México. Y esto hizo saltar también chispas en México contra las palabras de Netanyahu. Pero están todos de acuerdo, ya lo veis. Él dice que hacer este muro con los palestinos les ha ido muy bien para reducir ataques. Pues claro, esto no ha causado mucha gracia por parte de los mexicanos, por supuesto. Un palestino murió en un enfrentamiento con soldados israelíes en Jenin. Han habido otros ataques, pero no han terminado con víctimas. Netanyahu dice también, definitivamente la embajada de Estados Unidos tiene que estar en Jerusalén. Pues como verdaderamente la trasladen, ya nos podemos ir preparando para ver grandes escenas. Israel aprueba la construcción de 3.000 viviendas en Cisjordania. Ya veis cómo se van añadiendo unas tras otras desde que Trump ha cogido el poder ahora como si nada. Una alianza perfecta. Y apartado para el tercer templo de Jerusalén. Las profecías de la Torá serán ejecutadas por Trump. El exministro del Interior israelí, Uzi Baram, ha asegurado que la derecha religiosa del actual gobierno confía en el papel del presidente estadounidense Donald Trump para ayudar a destruir la mezquita de La Roca. La derecha religiosa cree que la presencia de la mezquita está obstaculizando el cumplimiento de la salvación judía, representada por la construcción del tercer templo. En un artículo publicado por Haaretz, Baram explicó que los principios referentes religiosos judíos y sus representantes políticos en la Knesset, así como el gobierno, confían en que Trump ayudará a cumplir las profecías de la Torá y las visiones religiosas e ideológicas de Gush Emunim, el movimiento de extrema derecha responsable de los asentamientos en la Cisjordania. Aunque ya no existe formalmente, la ideología del movimiento sigue siendo influyente en Israel. Los rabinos creen que Dios envió a Trump para ayudar a reconstruir Israel y para que el Estado esté de acuerdo con las instrucciones de Dios, agregó Baram. Vaya la que se está preparando. ¿Aún no somos conscientes que todo se avecina muy pronto? Si Jesús vuelve en 2031, ¿qué podemos esperar ya? Todos los acontecimientos vienen seguidos. Y hay algo que no podemos olvidar. Vamos a leer una cita de Lenguay que aparece en Maranata, el Señor viene, que mirad que nos llega a decir. Se proclama el sábado más plenamente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿A qué hace referencia Lenguay cuando escribe esto? Fijaos, está escribiendo profecía, algo de un futuro que ella no ha podido vivir, pero como profeta lo estaba viviendo como si realmente estuviese ella allí. Habla de un tiempo de angustia y salir a proclamar más plenamente la verdad del sábado. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al momento cuando comiencen a caer las plagas, las 7 plagas finales, sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán. ¿No está pasando ahora esto? Se están airando o no las naciones, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Recordemos que cuando habla de la obra del tercer ángel, menciona el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, pero se añade el del cuarto, que es considerado también como el tercero, porque se añade él con gran potencia, y es el que da la última amonestación a este mundo, el mensaje que ya estamos dando.
En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 postreras plagas. Ya sabéis que cuando caen las 7 plagas finales, nadie puede cambiar ya de bando. Mira, ahora me entrego al Señor porque todo termina fatal y voy a perecer. No, ya no habrá posibilidad de cambiar. Tampoco habrá posibilidad de pasarse al bando contrario, de lo bueno a lo malo. Todo el mundo estará ya marcado para bien o para mal. Ya sabéis, antes de las plagas vendrá ese tiempo de angustia. Las naciones a punto de entrar en conflicto, pero aún aguantando Dios eso, para que se haga una labor especial, proclamando la verdad final a este mundo. El ángel de Apocalipsis 14 presenta un mensaje que debe ser proclamado al mundo justamente antes que Cristo venga en las nubes del cielo. Precisamente antes de ese tiempo, entonces, la atención de la gente debe ser dirigida hacia la pisoteada ley de Dios que está contenida en el arca del pacto. ¿Os dais cuenta de esto? El arca del pacto, el arca de la alianza, donde hay los 10 mandamientos escritos aún por el dedo de Dios. Y que está precisamente en un lugar, aún ahora, en el Calvario, donde Cristo murió en la cruz. 6 metros por debajo, el arca sigue estando allí. Y ciertamente el auténtico pueblo de Dios hará referencia al sábado. ¿Por qué? Porque el domingo se estará queriendo instaurar sí o sí a todo el mundo, con el desprecio sobre el mandamiento sagrado de santificar el sábado. Será ese momento cuando el arca de la alianza, de allí saldrá también los mandamientos de Dios para mostrarse al mundo que verdaderamente el sábado es su santo día. Recordemos todo lo que pasó con Ron Wyatt, todo lo que llegamos a mostrar al respecto. Y si no lo habéis visto, miradlo, porque no tiene desperdicio. Se dan cuenta de que en lugar de guardar el séptimo día, el que Dios santificó y ordenó que se guardara como día de reposo, están guardando el primer día de la semana. O sea, no guardan el sábado, sino el domingo, que es el primer día de la semana. Pero desean sinceramente hacer la voluntad de Dios y comienzan a investigar la Escritura para encontrar la razón del cambio. ¿Por qué se cambió del sábado al domingo? Y lo buscan en la Biblia. Al no hallar base bíblica para esa costumbre, surge la pregunta: ¿aceptaremos una verdad que se ha vuelto impopular y obedeceremos los mandamientos de Dios? ¿O seguiremos con el mundo y obedeceremos los mandamientos de los hombres? No encuentran razón en la Biblia para ese cambio. Es más, recordemos que el propio catolicismo expresa claramente que no hay ningún lugar en la Biblia que se dé crédito al cambio del sábado por el domingo. En ningún lugar. Y ellos mismos afirman que los protestantes, si guardan el domingo, es porque siguen la marca de ellos. Lo han aceptado, pero no hay nada en la Biblia que otorgue ese cambio como un designio divino. Y que haciendo eso sirven aún a Roma. Y esto enfada mucho a los protestantes, pero es la verdad, porque en la Biblia no encontrarán ni un lugar donde se dé crédito a ese cambio. Y los sinceros se van a dar cuenta de ello, cuando esta verdad se proclame en momentos tan difíciles, pero será una verdad impopular. Se tendrá el valor de hacer el cambio, de seguir a Dios en esos momentos de verdad. Será difícil, pero habrá valientes que lo harán, porque Dios aún tiene pueblo en muchos lugares que aún están en el error. Con las Biblias abiertas lloran y oran y comparan un pasaje con otro hasta que, convencidos de la verdad, asumen con plena conciencia su lugar como guardadores de los mandamientos de Dios. Y sabéis que esta gente que entre en el último momento van a engrosar las filas del pueblo de Dios, mientras muchos adventistas del séptimo día se habrán alejado radicalmente, totalmente, por miedo, porque no se habrán preparado.
Eso va a suceder, eso es profecía, y eso se está acercando de lleno. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, no antes. Pero el Señor sabe y lo va a hacer cuadrar todo, para que cuando se cumplen los 6000 años desde la entrada del pecado, nuestro Señor vuelva a buscarnos. Y eso se cumple precisamente en el año 2031. Ni uno más, ni uno menos. Y el Señor no retarda su promesa y tampoco la anticipa, lo cumple cuando toca. Ya nos podemos ir preparando. Ya sabéis que tenemos el Twitter, tenemos el Facebook del Gran Engaño y tenemos la web oficial del Gran Engaño, donde están todos los temas que hemos presentado hasta ahora. Realmente, si queréis conocer las cosas a fondo, las verdaderas doctrinas, no lo que cuentan muchos protestantes mezclando verdad con mentira, no lo que cuenta el catolicismo, no lo que cuentan otros, sino la verdad en la Biblia tal cual, indagando a fondo, la vais a encontrar allí. Y veréis que Biblia en mano no podréis contrarrestar absolutamente nada, ni raptos secretos, ni historias. Hay una sola verdad, y la debemos conocer, porque el diablo, por un solo error doctrinal, nos va a llevar a una cadena de errores que nos harán perder. Debemos conocer la verdad. Id a los estudios bíblicos que están en nuestra web, miradlos uno por uno, del primero al último, y conoceréis la verdad de Dios. Y luego, seguidla. Y si aún no os habéis bautizado, haced el pacto con el Señor. Todos nuestros grupos de contacto que os he ido pasando ahora, ellos pueden ayudaros. Una vez más, Maranata, el Señor viene 2031. Que Dios os bendiga.